Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y en el video de hoy voy a empezar por el capítulo 26 del libro de Números. Este capítulo nos habla acerca del segundo censo de Israel. Recordemos que en el libro de Números hubieron dos censos, uno al principio que era para saber y organizar al ejército de Israel, para saber cuántos hombres habían listos para la batalla de 20 años para arriba. Luego, el tiempo transcurre, como ya vimos en los videos anteriores, Dios castiga al pueblo de Israel y no permite que esa generación entre a la tierra prometida, por lo cual deben permanecer en el desierto por otros 38, 39 años más hasta ajustar los 40 años. Un año por cada día que los 12 espías estuvieron en la tierra prometida. Y cuando regresaron, 10 de ellos dieron un informe negativo. Y como el pueblo les creyó a esos 10, Dios se enojó y dijo, no, pues esta generación, por incrédula, por no hacerle caso a los dos, que fueron Josué y Caleb, sino que a los otros 10 espías, entonces debido a eso, por su incredulidad, no iban a entrar en la tierra prometida. Así que esa generación no podía entrar. Entonces, había que esperar que se cumplieran los 40 años para que entraran en la tierra prometida. En el primer censo de Israel, ellos ya hubieran estado listos para entrar en la tierra prometida, porque ellos ya se encontraban cerquísima, a un paso de cruzar a la tierra prometida. Tenían que ir y conquistarla. Pero debido a que ellos se desanimaron, les tocó esperar hasta que se muriera el último que quedó pendiente en el desierto y ya entonces poder entrar. A estas alturas, aquí ya estamos casi en el año 40, ya estamos casi a punto de que se cumplan esos 40 años y entonces ellos ya van a empezar a conquistar la tierra prometida. Por eso se realiza este segundo censo. ¿Por qué? Porque recuerde que todos los que se habían censado en el primer censo, valga la redundancia, ya estarían muertos, o la mayoría ya estaba muerto. Entonces era necesario saber ahora cuántos hombres de los que habían ya crecido estaban disponibles para la batalla. Por eso se realiza este segundo censo. Y en el capítulo 26 nos da el dato, ya así en resumen, el total de los que se contaron. Y aquí ya fue Moisés el que lo contó junto con Eliezer, que es el hijo de Aarón. Recuerde que Aarón ya falleció y su hijo fue el que continuó como sacerdote. Y dice que en el versículo 51 del capítulo 26, los contados de los hijos de Israel fueron 601,730. Solo para recordarle, en el primer censo que se hizo fueron 603,550. Así que estamos viendo de que prácticamente el número se mantuvo. No fueron ni más ni menos. Pero la realidad es que para esas alturas, después de 40 años, en realidad ellos ya no tendrían que haber sido más o menos lo mismo, 600,000, porque acuérdense que transcurrieron ya 40 años. Aquí ellos, su población tendría que haber sido mínimo el doble. Estos que están aquí, que fueron los que se contaron nuevamente, y todos los que se murieron, que eran 603,000, así que mínimo el doble, si no muchos más, ¿verdad? Porque ya se hubieran todos casado, tenido más hijos, si no se hubieran muerto en el camino. Así que ya la lección aquí, o lo que se puede entrever, es que el castigo para el pueblo de Israel, uno de los castigos también fue que no crecieron. Estuvieron en el desierto estancados. El tiempo pasó, pero ellos como pueblo, como nación, no prosperaron, sino que permanecieron en el mismo número. Esto es una lección que también nos debe de servir a nosotros, que mientras estamos en el desierto, si no tenemos la fe suficiente para salir de él, nos quedaremos estancados y no vamos a crecer. Bueno, luego también se habla en el capítulo 52 acerca del orden para la repartición de la tierra. Una vez que se contó a la cantidad de hombres que había disponibles para la guerra, entonces aquí ya se empiezan a dar como que los lineamientos, porque acuérdense que ellos están a un paso de entrar en la tierra prometida. Ellos también hay que tomar en cuenta que antes ellos eran esclavos, ellos no eran propietarios del lugar donde vivían, ellos estaban en Egipto y les daban comida y techo, pero ellos no tenían nada. Entonces aquí Dios que tiene un orden para todo y todo lo planifica y está preparado, ya les dice cómo va a ser. Entonces recuerde que son 12 tribus y que la tribu de Leví no tiene tierra, no tiene heredad. Entonces Dios les dice que la manera en que se van a repartir las tierras es por sorteo.
Es decir, dividían la tierra prometida en 12 partes y vamos a sortear. A ti te toca al oeste, a ti al sur, a ti al norte, al noroeste, etcétera, ¿verdad? Pero la cantidad de tierra iba a ser proporcional. Es decir, el territorio o el lugar a donde le tocara ir iba a ser por sorteo. Pero la cantidad de tierra que le iba a tocar a cada tribu iba a ser proporcional. Esto significa que la tribu más grande, por ejemplo, aquí si no estoy mal, es la tribu de Judá, la que tuvo mayor crecimiento. Bueno, el caso es que la tribu más grande, digamos que si una tribu tenía 100,000 hombres, 100,000 líderes, cabeza de familia. Entonces, y la tribu más pequeña, por decir la tribu de Aser, tenía solo 20,000, esto significa de que a la tribu de Judá, estoy poniendo un ejemplo porque no tengo los números aquí anotados, pero por ejemplo, a la tribu más grande le iban a dar más tierra porque tenía que dividirlo entre 100,000 personas, 100,000 familias, y a la tribu más pequeña le iban a dar pues como que la quinta parte porque solo tenía que dividirlo entre de 20,000 familias. O sea que al final de cuentas la repartición iba a ser equitativa. Todos iban a tener la misma cantidad de terreno, la misma medida de terreno, la misma área de tierra. También se censó a los levitas para saber cuántos habían y ellos habían 23,000. Bueno, luego nos habla también de Caleb y de Josué. Voy a leer esta parte, creo que vale la pena en realidad. El versículo 63, siempre del capítulo 26, nos dice: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab. Los campos de Moab estaban frente a la tierra prometida, o sea, ellos estaban cerquísima, preparándose para entrar. Junto al Jordán, frente a Jericó. Jericó es una de las primeras ciudades que ellos ya conquistan para entrar directamente en la tierra prometida, porque hubieron otros pueblos alrededor con los cuales ellos también tuvieron guerras y los conquistaron. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. Recuerde, ninguno de los que se contaron en el primer censo se contó en este segundo censo, porque ya todos habían muerto. El único que todavía estaba vivo era Moisés, porque incluso Aarón ya había fallecido. Quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Los 12 espías de los 12 que dieron el informe positivo. Los únicos que dijeron que sí, que la tierra fluía leche y miel, y que si Dios las iba a entregar en su poder, no había gigantes que los pudieran detener, porque Dios estaba con ellos. Así que por eso ellos fueron la única excepción de toda esa generación que salió de Egipto, pero que no entró a la tierra prometida. En el capítulo 27 nos habla acerca de la petición de las hijas de Zelofead. No voy a hablar de esto porque el video anterior, donde dice Dios era machista, habla ampliamente sobre este tema. Así que no lo voy a tocar esa parte porque ya está explicada en un solo video. Pero la otra parte del versículo 27 nos dice que Josué es designado como sucesor. Dice aquí lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Este fue el episodio en el cual Dios le dice a Moisés que tiene que hablarle a la piedra, a la peña, para que salga agua, y lo que hacen Moisés y Aarón es que golpean la piedra con la vara, y por esa razón ellos dos tampoco entraron en la tierra prometida, pero Dios le permite que dé un vistazo. Aquí dice que Dios le dice: sube a este monte y verás la tierra, o sea, y que después de eso va a fallecer, que se va a reunir como fue reunido su hermano Aarón, o sea, ya iba a fallecer. Dios le permite que la vea desde lejos, pero no le permite entrar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pero así es la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es justo. Tiene misericordia del que tiene misericordia, es cierto, pero también cuando Dios dice aquí no, pues no. Entonces también aquí se designa como sucesor de Moisés a Josué. Dice el versículo 22,
Y Josué hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Así que aquí ya vemos que ya está el sucesor de Moisés, que es Josué. El capítulo 28 nos habla acerca de las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales y del día de reposo, las ofrendas de las fiestas solemnes. También el capítulo 29 nos habla de todos estos rituales y lineamientos que no los voy a mencionar porque ya en el libro de Levítico expliqué, cuando hablé sobre el libro de Levítico expliqué la mayoría o el concepto de estas ofrendas y por qué se hacían. Entonces yo creo que esto ya está claro. Si usted ya lo leyó, no creo que haya mayor duda en cuanto a esto porque ya lo expliqué en el libro de Levítico. Y si usted ha venido leyendo la Biblia desde Génesis hasta acá, entonces yo estoy segura que usted ya comprende lo que aquí se está leyendo. Y si no lo ha leído, pues léalo. Y si no ha visto los videos anteriores, pues véalos. El capítulo 30 nos habla de la ley de los votos. También aquí es como que si una persona... Es que está bien claro, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un voto con Dios, yo quiero dedicar un tiempo a servirle a Dios. Entonces, ok, Dios lo permite, el tiempo que yo le decida es un acto voluntario. Aquí hay una parte que, bueno, sí valdría la pena mencionar porque, por ejemplo, habla sobre la mujer. Y aquí pareciera como que también, nuevamente, la mujer no tiene derechos, pero no es así. Aquí dice que cuando es una joven que está soltera y quiere hacerle un voto a Dios, prácticamente como que tiene que estar de acuerdo el padre. Si el padre no está de acuerdo, entonces no puede hacer el voto. Y también si la mujer es casada, el esposo tiene que estar de acuerdo para que ella haga ese voto ante Dios. Si el esposo no está de acuerdo, ella no lo hace. Entonces aquí pareciera como que entonces la mujer no tuviera derecho de hacerlo. Pero no es así. A mí aquí lo que me está diciendo o lo que yo alcanzo a comprender es que tiene que haber una perfecta comunicación en la familia. De padres, hijos, hijos a padres. Entre los esposos también. Es como que yo al día de hoy estoy casada y entonces yo le digo a mi esposo, mira, yo le voy a prometer a Dios que voy a hacer un ayuno de 40 días. Y entonces en esos 40 días, por favor, no me interrumpas, no podemos tener ningún tipo de relación íntima, porque algo así menciona en el Nuevo Testamento. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, mi esposo tiene que estar en el mismo sentir que yo para que yo lo pueda hacer. Entonces, yo no lo veo aquí como una limitación, sino que esto me da a entender que tiene que haber un orden. Igual una hija con el padre. Entonces, si ella quiere hacer un voto con Dios, tiene que estar en comunión con el padre. Y si el papá está de acuerdo, lo puede hacer. Entonces, aquí no... Menciono esto porque si usted vio el video anterior donde hablaba sobre el machismo, a lo mejor cuando usted lea esto, usted puede interpretarlo de manera que suene como que, ay, entonces aquí la mujer otra vez no tiene derechos. Pero no, no es así. No es ese el concepto. El capítulo 31. Venganza de Israel contra Madián. Aquí, mire, aquí nos habla, por eso es que es importante que usted lea la Biblia de forma ordenada y en una secuencia. O espero que usted haya visto los videos anteriores, porque si no ha visto los anteriores o no ha leído, no va a entender esta parte. Pero aquí nos habla de la venganza de Israel contra Madián. ¿Por qué se tiene que vengar contra Madián? Esto lo vimos en el video en donde les hablé también sobre el disque profeta Balaam. Porque aquí menciona que los ancianos de Madián se juntan con el rey de Moab y van a buscar a este mal llamado profeta Balaam para que maldiga a Israel. Y esa historia ya la vimos en ese video. Entonces, por esa razón, porque ellos querían maldecir a Israel, entonces aquí Dios se venga de ellos y los castiga. Y algo aquí que sí vale la pena mencionar es que aquí aparece la muerte de ese profeta de Balaam. ¿Se recuerda de Balaam y la burra que habló? Está en el versículo 8 del capítulo 31, donde dice, mataron también entre los muertos de ellos, es decir, que el pueblo de Israel fue e invadió y masacró al pueblo de Madián. Y dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Es decir, a ese profeta, mal llamado profeta, que era más bien un adivino, también murió allí en esa matanza que hicieron los israelitas contra los madianitas. Hay algo aquí también antes de terminar, que me voy a quedar aquí en el capítulo 31, pero sí vale la pena mencionar esto.
le voy a hacer como que el resumen. Dios quiere vengarse, quiere tomar justicia, sería la palabra. Recordemos que la venganza también es de Dios. Él dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, manda al ejército de los israelitas a Madián, a la ciudad o al desierto de Madián, a donde está el pueblo, para que los maten. Pero sucede que el ejército no los mata a todos, sino que deja vivos a las mujeres y a los niños. Cuando regresan al campamento de los israelitas, Dios se molesta porque ve que junto con el botín que habían traído, con todas las riquezas que habían traído, también venían mujeres y niños. Entonces aquí Dios da una orden que parece como controversial, porque dice en el capítulo 17, en el versículo 17, mirad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Aquí la orden que Dios da es de que maten a todas las mujeres que ya hayan tenido relaciones sexuales, pero a las niñas que las dejen vivir. Y que a los niños varones los maten. Entonces, cuando uno lo lee la primera vez, entonces como que, espéreme, aquí Dios está diciendo que maten a niños. Dios está ordenando una matanza de niños. O sea, Dios es un infanticida. Y este es un pasaje controversial que muchas personas o ateos incluso utilizan para decir que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios injusto, sangriento. Pero todo tiene una explicación. Bueno, para empezar, Dios no tiene que dar explicaciones. Así de sencillo. Pero a Dios no le molesta que tengamos dudas. Entonces Él, por medio del Espíritu Santo, nos revela cuando nuestra duda es razonable y es entendible. Y nos va a servir para crecer a otro nivel. Entonces Dios nos da una respuesta. Entonces aquí la interpretación que se da a esto, en lo que yo he investigado, en lo que yo he comprendido, es la siguiente. ¿Por qué mató Dios a las mujeres que ya habían conocido varón? O sea, a las mujeres que habían tenido relaciones sexuales. Porque una de las debilidades del hombre hasta el día de hoy es la mujer. Entonces, como ya vimos en versículos y capítulos anteriores, una estrategia que utilizaban los pueblos, y vamos a ver más adelante también, era que enviaban a las mujeres para pervertir a los hombres, para que tuvieran relaciones sexuales. Y entonces, toda vez ya ellos no se enamoraran, pero se emocionaran con las mujeres, hacían lo que ellas decían. Y dentro de lo que ellas decían era que adoraran a sus dioses. Entonces los apartaban del Dios verdadero. Por eso es que estas mujeres que ya habían tenido relaciones sexuales, Dios ordenó que las mataran. Porque si se quedaban iban a contaminar a los hombres, al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué también mató a los niños varones, no a las niñas, a los varones, a los hombres que habían llevado? ¿Por qué? Porque aquí parece como cruel imaginarse la escena que matando a niños. Pero aquí hay una situación en la que habría que comprender, tener un nivel de comprensión en el que podemos ver la misericordia de Dios aquí. Estos niños, al ser hombres, porque recuerden que culturalmente los hombres eran los que lideraban, esos niños, cuando crecieran, ellos iban a saber que ellos pertenecían a otra tribu y dentro de su corazón iba a haber rencor y tarde o temprano iban a querer venganza. Así que Dios no permitió esto. Es más, en su infinita misericordia los mató para que ellos fueran salvos. Porque al ser aún niños no tenían malicia ni rencor en su corazón. Pero conforme fueran creciendo, ellos sabrían que ellos no eran israelitas. Un ejemplo que puede servir para comprender esto es el caso de Moisés. Moisés fue adoptado por la hija del faraón, fue criado en el palacio, pero Moisés sabía que no era egipcio, sino que él era hebreo. Entonces, tanto así que él tenía esa identificación con su pueblo, que aún siendo él criado en el palacio con el faraón, él cuando vio que un par de hebreos, que un egipcio estaba abusando de un hombre hebreo, de un esclavo de los israelitas, mató al egipcio. ¿Por qué? Porque él tenía esa afinidad con su pueblo, porque él también era hebreo, era israelita. Entonces,
imaginemos que estos niños, al igual que Moisés, cuando crezcan, aunque hayan sido criados dentro de la cultura de los israelitas, ellos sabrían que ellos no pertenecían a la tribu de los israelitas, sino que ellos eran madianitas. Y tarde o temprano, ellos iban a sacar ese rencor e iban a querer vengarse del pueblo de Israel. No sé, espero estarme dando a entender con esta explicación que le estoy dando. Así que debido a eso, Dios, en su infinito conocimiento también, porque Él es el que sabe el futuro y sabe lo que va a pasar, salvó a estos niños. En ese momento pareciera que fue un horror que los mató. Es un Dios malo, es un Dios cruel. Sin embargo, en esos momentos, minutos de aflicción que ellos sufrieron por la muerte, ellos instantáneamente al morir, ellos estaban ya en el paraíso. Y a las niñas, a las mujeres, ¿por qué las dejó vivir? Nuevamente volvemos aquí a la cultura, porque a las niñas o a las mujeres, ellas no eran culturalmente líderes, ellas no podrían provocar una rebelión, una venganza, organizar un ejército, como mujeres no lo podrían hacer. Y las mujeres eran utilizadas, en este caso las niñas iban a ser criadas por las mujeres israelitas, y era una costumbre entre pueblos, no solamente entre los israelitas, que cuando un pueblo invadía a otro, dejaran a las mujeres como criadas, como sirvientas, para que les ayudaran en los quehaceres del hogar, a hacer lo necesario para ayudarles. Entonces, por eso dejaron a las niñas, y las niñas se criaban bajo las costumbres israelitas y sometidas a las leyes de las mujeres israelitas y de los hombres de Israel. Por eso es que ellas las dejó vivas. Esa es la explicación que yo encontré, que yo he investigado, que yo he comprendido, y para mí es suficiente. Para mí. Y si usted tiene más dudas sobre esto, usted puede investigar, usted puede preguntar con alguien de su confianza, con un erudito, con un teólogo, con alguien muy estudiado, que le dé su opinión al respecto. Y si tiene paz, pues qué bueno. Hasta ahí llega entonces. Luego nos habla de la repartición del botín. Cómo fue que repartieron, dieron una parte a los levitas. Recordemos que a los levitas siempre se les tenía que dar una parte, otra parte para hacer sacrificios, porque también llevaban ganado, y otra parte para los guerreros. Entonces allí concluimos. Ahora aquí concluimos con el capítulo 31, y en el siguiente video continuamos entonces con el capítulo 32, si Dios así lo permite. Así que le animo a que sigamos leyendo la Biblia. Que tenga muy buen día. Bendiciones.